de una u otra parte. El asunto es ¿qué hacemos con el deseo? Yo tengo una novela que se llama Las violetas son flores del deseo, que es un poco una de las historias previas que hicieron que yo derivara en este libro de ensayos. Esa novelita corta que tuve la fortuna de que ganara un premio en Radio Francia Internacional en el 2005, es importante el año porque en ese momento no estaban desatadas las tempestades del asunto del abuso de los derechos de las mujeres, de los niños. Digo, siempre ha habido la preocupación, pero no como en este momento en que tenemos la presencia de las denuncias, del movimiento del Me Too, de alguna manera una ola hasta cierto punto neopuritana que de pronto arrasa con todo, ¿no? En definitiva no es que uno pueda estar en ningún momento en pro de que se violenten los derechos de ninguna persona, sea pequeña o mayor. Pero lo que sí es importante es el asunto de dar espacio a la exploración del deseo, por lo menos para saber qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa cuando el deseo nos toca, cuando algo nos provoca allí una alteración. Y entonces, bueno, yo les decía que el interés mucho del libro, del territorio Lolita, y que viene desde esta novela que se llama Las violetas son flores del deseo, desde una novela como Las ninfas a veces sonríen, ¿no? En donde los personajes desarrollan, exploran sobre sus deseos, pero lo que es más interesante en esas novelas es qué hacen con esos deseos. En el caso concreto, por ejemplo, de Las violetas, que es una novela que les decía esto de que fue publicada en el 2005, bueno, en realidad en el 2007, aunque ganó este premio en el 2005 en Radio Francia Internacional. Ahí me felicitaron mucho porque había yo podido explorar la voz masculina, ¿no? De este padre que de pronto se percibe deseando a su hija prepuber, ¿no? Y eso en ese momento no causaba este escándalo, al contrario, era como, ¿qué es lo que sucede allí? Ahora es una cuestión mucho más reactiva, mucho más de inmediatamente rechazar, y ahí nos estamos perdiendo de una parte de entender, de conocernos. No quiere decir que digamos que está bien, pero la literatura que vale la pena lo que va a buscar es explorar esos lados oscuros que, por si no lo sabían, todos tenemos. A mí de hecho me gustó eso mucho de este libro de ensayos, que tú no dices, no eres juiciosa, no declaras si está bien o está mal el tema en particular, sino que expones lo que, pues, la aparición de las ninfulas y los fábulos en el arte, sin juzgar, sin darle un juicio moral, y a mí eso me parece importante, porque tú como autora no te metiste a ser fiscal de nada, sino simplemente a mostrar, por ejemplo, la parte donde nos cuentas la historia de Cortázar y el personaje de Silvia, y toda esa parte donde exploras las lolitas en la literatura, me gustó mucho, porque cuando uno ve el título del libro piensas que solamente vas a hablar de Nabokov. Entonces de repente pues es muy enriquecedor para uno pues conocer ese punto de vista, pero en mucho más obras, en el cine, en la literatura, en la pintura, y pues de aquí surge otra de las preguntas. Cuando hablas en el libro del sueño de Teresa y las tres hermanas de Balthus, que lo nombras ahí, ¿el erotismo está en la intención del autor, en la pose de las niñas o en la mente del espectador? Es más o menos la misma pregunta que la anterior. No, digo, es muy pertinente, porque de alguna manera no la contesté del todo, ¿no? Yo creo que además es un tema que a mí me llevó este libro, ¿no? Y a gente como Roland Barthes, como, no sé, Georges Bataille, grandes especialistas, les ha llevado toda su obra, ¿no?
hacer esas elucubraciones, esas reflexiones. Acá lo interesante es que uno no puede decir que nada más el deseo surge porque otro lo provoca. Uno tiene que hacerse cargo de su deseo. O sea, está la parte en esta ecuación escandalosa que es el hombre mayor con la menor, adolescente, y uno podría cargar fácilmente las categorizaciones. Y por ejemplo, esto viene a cuento con que Lolita, la novela de Nabokov, que se publica en 1955 y que da origen al mito de la enfant fatal, de la niña terrible, no de la mujer fatal, sino de la niña fatal. No es que antes no hubieran existido, existían, pero no habían tenido como esta fulguración, esta demarcación tan clara como se da a partir de la novela del escritor ruso Vladimir Nabokov. Después se dan toda una serie de sucesoras, tanto en el cine como en otras novelas, como en el cuento de Silvia, de Julio Cortázar, o en Ninfeta, de Juan García Ponce, entre nuestros más cercanos, en el cuadro de Balthus, de Teresa, El sueño de Teresa, que recientemente pues, ha sido muy criticado porque ha habido todo un movimiento que quiere que lo descuelguen del Museo Metropolitano de Arte. Entonces, como que es muy fácil siempre querer caer en las categorizaciones, porque la realidad del abuso, la realidad de la violencia, de pisotear los derechos de los otros, es tal en el mundo y es tal en México, que nos obliga luego a ponernos de un lado o del otro. No puede haber medias tintas en la realidad, pero en los terrenos del arte, que son justamente terrenos a donde podemos revisar, explorar, entender qué pasa, explorar a través de las obras como si fueran un espejo negro que nos revela a nosotros mismos esas partes también que bullen en nosotros. Eso es lo que sí no podemos renunciar a ese espacio de libertad que nos da el arte, que nos da la literatura. Y entonces no se trata de decir nada más hay deseo aquí y acá no. Una de las cosas más interesantes que se está desatando actualmente es que yo les decía de la novela de Nabokov que se publicó en 1955, y ya la primera traducción al español que se da es en el 59 por la Editorial Sur, y la portada de la primera edición de Lolita es una portada de tipografía. Muy poco tiempo después empieza a haber portadas ilustradas en las que se pone una muchacha que ya no es una chiquilla, sino que es más bien una mujer ya muy desarrollada. Llega a ver, desarrollada incluso con atributos infantiles como traer una chupaleta en la boca, ¿no? Como si fuera una niña, pero a la vez hay un icono, una imagen que se va sexualizando de la Lolita. Y se va explotando ese lado sexualizado, porque en realidad es un lado muy comercial. Eso se da también, en realidad, en la propia novela de Nabokov hay una manera de construir al personaje que va de la idealización de pensar a Lolita como una niña que es una deidad y es la pureza en patas, a el extremo opuesto, donde de pronto el narrador le confiere todas las características de su deseo y la transforma en un demonio sexualizado, ¿no? Al grado de que cuando ella no cede a sus deseos, entonces la nombra como perra inmunda, así la llega a nombrar, ¿no? Como bitch en inglés. Entonces, esa construcción literal a través de las palabras que hace el personaje de Humbert en la novela está tamizado con el discurso de que, bueno, es el punto de vista de Humbert, no es que Lolita sea así, es el hombre que la está deseando y que tiene tal grado de lucidez de cómo está construyendo ese fantasma de su deseo que llega a decirle al lector,
a confesarle que en realidad la Lolita que él está construyendo con las palabras, con su deseo, es más de él que la propia Lolita de la realidad. A ese grado llega. Claro que como él es tan buen narrador, y Nabokov como es tan buen novelista, pues nos convence, ¿no? De pronto ya no nos damos cuenta de que no es Lolita mirada por Humber, sino ya le atribuimos eso a Lolita. Eso que ya es complicado en la novela, porque la novela es una construcción, decía Gabriel Infante en una frase maravillosa, con piel hecha con palabras, con carne convocada por el estilo, está hablando de los recursos de la escritura. En el caso de la película de Kubrick, ahí ya nos vamos poco a poco a un gran extremo, porque como Kubrick, como un gran creador de imágenes, nos tiene que reducir en muy pocas escenas visuales lo que implica toda la complejidad de la novela. Y al hacerlo, si ustedes ven la película de 1962 de Kubrick, se van a dar cuenta de que desde el primer fotograma por el que abre la película, donde corren los créditos, ahí se nos presenta la imagen del pie de Lolita con las manos de Humber que le están pintando las uñas de los pies y le están poniendo algodoncitos entre los dedos. Y en esa sola imagen, ¿qué creen? Ya nos redujeron toda la relación de fuerzas de la novela. Nos están diciendo que la pequeña tiene literalmente a sus pies al hombre mayor. Y entonces ya toda la complejidad de lo que es el deseo, de cómo se construye un personaje, ya es otra cosa. Entonces, eso que va pasando, y voy a lo siguiente, de que las portadas, poco a poco, si uno ve la portada, por ejemplo, de Anagrama, que es la que ha publicado recientemente, desde tiempos recientes, ahora sí que las ediciones de Lolita en español, originalmente era la imagen de, muy famosa de Kubrick, de esta chica Sue Lyon, que se le ve, exacto, ¿no? Con los anteojos acorazonados y la chupaleta, ¿no? Y que inmediatamente nos remite a la idea justo de una pequeña, pero medio diabólica, medio perversa, medio manipuladora, ¿no? Esta carga ya sexualizada, sugerida con el asunto de la paletita, ¿no? Los lentes que son picudos hacia abajo, que también según acentúen el grado de oscuridad del contraste de luz y sombras, entonces la van haciendo como diabólica. Eso es una tendencia que se va a ir manejando, y les decía que en algunas portadas de una manera muy pornográfica. Hay una edición sueca, hay una página web a la que los invito a que, además de que compren el libro para que lo lean, también vean esa página web que es ahora sí que de libre acceso, que se llama Covering Lolita, así como las portadas de Lolita, ¿no? Covering Lolita.com, y ahí están todas las portadas que se han publicado de Lolita en todos los idiomas desde que salió la primera en 1955. Son más de 200 portadas, nada más les aviso, para que vean el éxito de este ícono tan polémico, ¿no? Porque también en su momento fue censurado, no crean que siempre ha sido así como que muy aceptado. Pero entonces a lo que voy es que esas portadas de Anagrama, así como es la de Kubrick, después retomaron la otra versión de Lolita de Adrian Lyne de 1992-94, en la que se ve a Jeremy Irons mirando a Lolita a lo lejos, y de un poco esa visión romantizada nos devuelve también a la idea de que lo que estamos viendo es el punto de vista de Humber. Eso es muy importante, o sea, es un punto de vista relativo. Y en cambio ahora hay una nueva edición de Anagrama del 2018 en la que ya Lolita ya no es un objeto de deseo sexualizado, ahora es un dibujo como tipo caricatura de una chica acuclillada que tiene clavado por la espalda una suerte de manivela para que le den cuerda, y como si fuera una tijera. Y entonces allí a lo que voy es que ya se está yendo ahora de
exacto, del extremo entre sexualizarla y volverla como un demonio manipulador o que está incitando a los hombres, o ahora, pues sí, muy orientado con todo este asunto de todo lo que es la ola de denuncias, ¿no? Victimizarla. Y entonces, ya nada más para concluir esta parte, esta respuesta, es que al ponerla de esta manera de victimizarla, se está negando el deseo de Lolita. Y entonces por eso decía yo que hay que situar el asunto de responsabilizarnos de los deseos, porque también decir que Lolita no tiene deseo es incurrir en otra gran mentira. Cuando yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando de Lolita, estoy hablando de un tema literario. En la novela, Lolita no es ninguna tonta. Lolita, dentro de sus 12, 14 años, se defiende, pero no se defiende como una perversa, se defiende como una chica adolescente que está aprendiendo a lidiar con la figura masculina, y a tal grado que termina engañando a Homer. Homer sí se escapa, saca las uñas, se defiende, y ¿qué creen? Va detrás de su deseo, va detrás del otro hombre que sí a ella le interesa, ¿no? Entonces tampoco es una víctima. No la reduzcamos, no la volvamos una imbécil que no sabe nada del mundo. Entonces, ni pensarla que es la demonia, ni tampoco la inocencia absoluta, porque entonces reducimos la complejidad, y en ese asunto es cuando digo que hay que asumir el deseo de los otros y de uno mismo.